En el año de 1983 hemos empezado un programa... Medellín, años 50. Una ciudad dividida entre el lujo de unos pocos y la miseria de miles. Las montañas que rodeaban el valle eran testigos de un país roto, donde la violencia política había dejado cicatrices en cada familia. Colombia sangraba, y en medio de ese caos, el crimen empezaba a tomar el lugar del Estado. El 1 de diciembre de 1949, en medio de esa tierra sin ley, nació Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hijo de un campesino y de una maestra, creció viendo cómo el trabajo honesto apenas alcanzaba para sobrevivir. Desde niño comprendió una verdad simple eso no y es brutal. así. Pero si Lee lo dice, dejémoslo para que los que crean en Lee lo crean y los que no. ¿Y cuál es su Una versión? verdad según simple y usted? brutal. En Colombia, el respeto no se ganaba con esfuerzo, sino con miedo. Su infancia transcurrió en Envigado, un pequeño municipio al sur de Medellín. Allí, las pandillas controlaban los barrios, la policía era cómplice, y la pobreza era la regla. Pablo observaba, aprendía y callaba. No quería ser uno más entre los olvidados. Soñaba con algo más grande, ser alguien que el mundo recordara. En la escuela repetía que algún día sería rico, que su nombre estaría en los periódicos. Sus compañeros se reían, pero él hablaba en serio. Buenas noches, señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. Serio. A los 13 años ya robaba bicicletas, falsificaba boletos de lotería y revendía productos robados. No lo hacía por necesidad, sino por ambición. Era inteligente, frío y calculador. En los años 60, comenzó a moverse en los círculos de contrabandistas. Aprendió que la autoridad podía comprarse, que los jueces tenían precio y que la lealtad era un lujo que pocos podían pagar. El joven Escobar no buscaba fortuna, buscaba poder. A principios de los 70, cuando la cocaína empezó a inundar el mercado estadounidense, vio la oportunidad de su vida. Mientras otros temían al riesgo, un saludo muy especial para todos los deportistas. él vio un negocio sin límites. El mundo estaba dispuesto a pagar millones por un polvo blanco, y Colombia tenía el secreto para producirlo. Escobar empezó con pequeños cargamentos hacia Panamá y Miami, pero su mente pensaba en grande. Contrató pilotos, corrompió policías, compró rutas aéreas y marítimas. En pocos años, aquel muchacho de los barrios polvorientos ya tenía una red internacional de tráfico. De mi hermano, los mejores recuerdos, las mejores cosas que yo conservo de mi hermano son los recuerdos. A los 25 años, su nombre ya era susurrado en las calles de Medellín. Era el joven que lo conseguía todo, el que tenía contactos, dinero y una sonrisa que escondía peligro. Aún no era el patrón, pero su destino ya estaba escrito. Escobar entendió algo que cambiaría su vida. En un país donde el Estado olvida a los pobres, el que ofrece esperanza puede convertirse en un dios, y él decidió ser ese dios. Mientras la policía buscaba ladrones en los mercados, en las montañas de Medellín, nacía el futuro dueño del crimen. El escritor García Márquez dijo alguna vez que se sentía orgulloso de la capacidad que tenía lo que se llama la mafia colombiana para haberse apoderado de los Estados Unidos, porque era una muestra de la astucia de que era capaz el pueblo colombiano. Yo respeto mucho los conceptos del escritor García Márquez. Un muchacho que miraba el horizonte con una sola certeza: algún día todos sabrán mi nombre. A comienzos de la década de 1970, Colombia empezaba a transformarse en la principal fuente de un nuevo oro, la cocaína. Mientras los Estados Unidos declaraban su guerra contra las drogas, la demanda crecía más rápido que cualquier intento de control. En las calles de Miami, Nueva York y Los Ángeles, el polvo blanco comenzaba a circular. Y en las montañas de Antioquia surgían los primeros laboratorios. Pablo Escobar fue uno de los pocos que entendió lo que eso significaba. No inventó la cocaína, pero fue el primero en verla como una herramienta de poder. Lo que para otros era un crimen, para él era una estrategia. El escritor García Márquez dijo alguna vez que se sentía orgulloso de la capacidad que tenía lo que se llama la mafia colombiana para haberse apoderado de los Estados Unidos, porque era una muestra de la
de la astucia de que era capaz el pueblo colombiano. Yo respeto mucho los conceptos del escritor García Márquez. Empezó con pequeños envíos, colaborando con contrabandistas locales y comprando el silencio de la policía. Cada negocio, cada contacto, era un paso más hacia su sueño, controlarlo todo. Al principio, los cargamentos eran modestos, unos cuantos kilos escondidos en llantas, muebles o incluso en los cuerpos de mulas que cruzaban Panamá. Pero Escobar ya pensaba en grande. No actuaba como un simple traficante, sino como un ingeniero del crimen. Construyó una red donde cada persona tenía un precio y donde el miedo... Sí, ese tema sí nos cambió la vida por completo. Pero no solamente Pablo hizo las cosas que dicen que Pablo hizo. Leer como sabe. Estaba ahí. Del miedo era la base de la obediencia. Sus conexiones se extendían por aduanas, bancos, aerolíneas, alcaldías y ministerios. Para 1975, sus ingresos ya se contaban en millones de dólares. Compraba tierras, construía casas, repartía dinero. No lo hacía por generosidad, sino porque entendía que la gratitud costaba menos que la lealtad. Porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Así comenzó a tomar forma la estructura que pronto sería conocida como el Cartel de Medellín. Escobar construyó su imperio con la precisión de un arquitecto. Financiaba laboratorios ocultos en la selva, donde la cocaína se producía por toneladas. Para el transporte utilizaba aviones privados, yates, submarinos e incluso animales vivos. Cada kilo significaba miles de dólares. Obras que está entregando Civisual Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. De dólares en ganancia. Cada envío que llegaba a Miami reforzaba su poder. Pero junto al dinero llegó el peligro: competencia, corrupción, traiciones. Para sobrevivir, Escobar convirtió el negocio en guerra. Creó su propio ejército de jóvenes sicarios, muchachos de los barrios pobres que mataban por 100 pesos. Para ellos, él no era un patrón cualquiera. Era un dios que les daba propósito, armas y esperanza. A finales de la década, controlaba el 80% del mercado mundial de cocaína. Su fortuna alcanzaba el $1 billón, convirtiéndolo no solo en el criminal más rico del planeta, sino en el hombre más poderoso de Colombia. Compraba políticos, jueces y militares, y cualquiera que se atreviera a desafiarlo, simplemente desaparecía. Pablo Escobar se había convertido en un símbolo, mito y amenaza al mismo tiempo. Podía donar dinero a una iglesia y ordenar el asesinato de un sacerdote al día siguiente. Para los pobres, seguía siendo un benefactor. Para el Estado, el enemigo más peligroso que jamás había existido. Pero Escobar ya no se veía como un criminal. Se consideraba un constructor de un nuevo orden. Un mundo donde él decidía quién merecía vivir y quién debía morir. Un mundo sin autoridad superior a la suya. Estaba al borde de la grandeza. Y fue entonces cuando en su mente apareció una idea que lo cambiaría todo. No solo puedo comprar mi país, puedo gobernarlo. A finales de los años 70, el nombre de Pablo Escobar ya era conocido por todos, desde los barrios pobres de Envigado hasta las colinas más ricas de Medellín. Pero, a diferencia de otros narcotraficantes, él no se escondía. Quería que lo vieran. Quería que su nombre sonara no como una amenaza, sino como una promesa. Escobar entendió algo fundamental: si el pueblo te ama, el Estado te teme. Y comenzó a construir su poder no solo con dinero, sino con gratitud. Financió canchas. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Canchas de fútbol, carreteras, alumbrado, escuelas. Creó el programa Medellín sin tugurios, Medellín sin barrios de miseria. Miles de familias que vivían entre la basura recibieron las llaves de casas nuevas construidas por el patrón. En las paredes de esas viviendas aparecían sus iniciales y los niños jugaban bajo carteles con su nombre. Para los pobres,
Pablo se convirtió en algo más que un hombre. Era un símbolo de justicia en un país donde la justicia había muerto hacía mucho. No cobraba impuestos, no pedía documentos, no amenazaba, solo daba, y el pueblo le devolvía lo único que no se puede comprar con millones: lealtad. Mientras el gobierno olvidaba a sus ciudadanos, Escobar se presentaba como quien sí se preocupaba. Abría hospitales, organizaba fiestas, regalaba dinero a las novias y juguetes a los niños. Cada gesto, sin embargo, era parte de un cálculo meticuloso. Sabía que el amor del pueblo era el mejor escudo. Al ingresar al narcotráfico La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Se creó el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras... Así nació el mito del Robin Hood paisa. Los periódicos escribían sobre él con asombro. La televisión mostraba a un Escobar sonriente, rodeado de niños y familias agradecidas. Pero detrás de esa sonrisa se escondía el acero. Cualquiera que se atrevieran a recordar de dónde venía ese dinero, desaparecía. Escobar no solo construía reputación, construía un movimiento. Miles de personas de los barrios marginales comenzaron a verlo como su líder. No lo consideraban un criminal. Para ellos era el patrón, el hombre que les había dado casa, luz y dignidad. Y si el Estado lo llamaba enemigo, entonces el enemigo era el Estado. En esos años, Escobar comprendió que el poder no estaba solo en el miedo, sino en la imagen. Se convirtió en una figura de culto popular: benefactor, protector, redentor. La gente coreaba su nombre, colgaba su retrato en las paredes, rezaba por él en las iglesias. Y él empezó a creer que, en verdad, es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben hacía el bien. Pero el bien construido sobre la sangre siempre tiene fecha de caducidad. Detrás de cada casa edificada en las colinas de Medellín había toneladas de cocaína cruzando fronteras y vidas. Cada ladrillo de su generosidad estaba pagado con muerte ajena. Mientras el mundo admiraba al héroe del pueblo, Pablo ya planeaba su siguiente paso. Decidió que era hora de transformar el amor popular en poder político. Si el pueblo lo adoraba, el pueblo votaría por él. Y si entraba en la política, nadie más podría llamarlo criminal. Es que Pablo y yo hablábamos de muchas otras cosas diferentes a ese tipo de cosas. Ya no quería ser solo rico, quería ser respetado, y ese deseo se convertiría en el primer golpe mortal a su propio imperio. Colombia estaba al borde del cambio. La corrupción devoraba las instituciones, el pueblo se hundía en la pobreza, y el crimen ya no se escondía en las sombras. Para muchos, la política era un camino hacia el poder. Para Pablo Escobar, era el camino hacia la inmortalidad. Sabía que el pueblo lo amaba. Para los pobres era un salvador, el hombre que les había dado techo y luz. Para los funcionarios, una fuente inagotable de dinero. Para sus enemigos, un enigma. Y fue entonces cuando nació en él una idea más peligrosa que cualquiera de sus operaciones. Saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. El periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Si el pueblo reza por ti, puedes gobernar. Escobar comenzó a construir un movimiento donde la caridad y la política se mezclaban. Apoyó al Partido Liberal, financió campañas y extendió su red de influencia. Pero oficialmente no existía. Nadie sabía con certeza de dónde provenía la fortuna de aquel generoso hombre de Medellín. Ese mismo año, se convirtió en candidato al Congreso de la República. No de forma directa, sino como suplente del diputado Jairo Ortega Ramírez, un político liberal con gran influencia en Antioquia. Su nombre fue incluido discretamente en las listas, bajo la apariencia de un gesto de agradecimiento hacia un benefactor. Pero, en realidad, Escobar estaba ejecutando una operación calculada: legalizar su vida. Para él, fue un momento histórico. Por primera vez en la historia de Colombia, un hombre que había construido su imperio sobre la sangre y la cocaína obtenía un cargo público. Se vistió con traje, corbata y sonrisa,
y cruzó El procedimiento que se gira a nombre de uno es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Cerró las puertas del Congreso, el corazón del poder que siempre había despreciado. Para unos fue un triunfo, para otros una advertencia. Desde su curul hablaba de justicia, de los pobres, de escuelas y viviendas. Sonaba como un político ideal, pero detrás de sus palabras había un ejército de sicarios. Cada promesa estaba pagada con la sangre de alguien. Pronto, los periodistas comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién era realmente? ¿De dónde provenía tanto dinero? ¿Por qué el Estado permitía que un desconocido financiara ciudades enteras? El primero en atreverse fue Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Durante una sesión del Congreso, pronunció en voz alta lo que todos temían decir. Pablo Escobar no es un filántropo, es un narcotraficante. Aquellas palabras fueron el principio del fin. Humillado y enfurecido, Escobar exigió pruebas. Amenazó con demandar al ministro, acusándolo de difamación. Creía que podría intimidar a todos, como siempre lo había hecho. Pero esta vez se enfrentaba a hombres que no podían comprarse. Semanas después, el periódico El Espectador, dirigido por el periodista Guillermo Cano, publicó una nota histórica. La ficha policial de Escobar, tomada en 1976, cuando fue arrestado por tráfico de cocaína. La imagen recorrió el país. El rostro del héroe del pueblo aparecía ahora tras una placa de detenido. La máscara se había roto. El benefactor se había convertido, ante los ojos de la nación, en un criminal. Tras la publicación, comenzaron las investigaciones. Ni $1. Pablo no manejaba. Pablo, si de pronto miramos la historia, ahí hay unos billetes que eran de Pablo que lo entregaron cuando murió. El Congreso lo despojó de su investidura. Perdió su inmunidad parlamentaria y por primera vez en muchos años sintió la amenaza real de la justicia. Comprendió que la visibilidad era su debilidad. Su intento de legitimarse se había convertido en un error fatal. La política, que imaginó como su escudo, se transformó en su sentencia. Desde entonces, su vida cambió. Los medios, el gobierno y los agentes estadounidenses vigilaban cada uno de sus pasos. Sus aliados comenzaron a desaparecer. Los socios guardaban silencio y quienes alguna vez le debieron favores ahora negaban haberlo conocido. Por primera vez desde que había construido su imperio, Escobar estaba solo, y en esa soledad nació la decisión que marcaría a Colombia para siempre. Si el Estado lo declaraba enemigo, él declararía la guerra. Así terminó su breve carrera política y comenzó una nueva etapa. La guerra de Pablo Escobar contra todo un país. Tras la humillación en el Congreso y su exposición en la prensa, Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Pablo Escobar desapareció, pero no por mucho tiempo. Lo que parecía una derrota se convirtió en el inicio del capítulo más sangriento en la historia de Colombia. Regresó a Medellín, una ciudad que ya le pertenecía por completo. Allí donde el Estado veía a un criminal, el pueblo seguía viendo a un salvador, y Escobar entendió algo. Si el sistema había decidido destruirlo, él destruiría el sistema. Declaró una guerra personal contra el Estado colombiano, no con discursos, sino con sangre, bombas y fuego. Así comenzó una era de terror que el país jamás había conocido. En 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado. Los sicarios de Escobar lo acribillaron a balazos dentro de su automóvil en Bogotá. Representantes, yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Aquel crimen fue una declaración. Los enemigos no serían juzgados, serían eliminados. En respuesta, el presidente Belisario Betancur declaró la guerra contra el cartel de Medellín.
redadas, arrestos, decomisos. Pero todo eso era una chispa contra un incendio. Escobar tenía millones de dólares, cientos de sicarios y decenas de políticos en su bolsillo. Compró jueces, comandantes, policías. Y cuando el dinero no bastaba, usaba el miedo. Su mayor temor era la extradición a Estados Unidos. Para él, era peor que la muerte. En Colombia se podía comprar justicia, en Miami no. Así nació una organización que pasaría a la historia, los extraditables. Por lo mal que han hablado de Pablo, como fue bueno de Pablo, como ve Pablo de bueno con ellos. Me parece que uno no debe traicionar a las personas que han sido buenas con uno. Su lema era claro: preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Bajo ese lema comenzó una guerra abierta. Bombas explotaban en juzgados, estaciones de policía, calles y centros comerciales. Los periódicos recibían amenazas, los periodistas eran asesinados, las redacciones se convertían en ruinas. El Espectador, el mismo periódico que publicó su foto policial, fue una de las primeras víctimas. Su director, Guillermo Cano, fue asesinado a las puertas del diario en 1986. Escobar no solo eliminaba enemigos, eliminaba las voces que pronunciaban su nombre. A finales de los años 80, Colombia vivía bajo el miedo. Los políticos no salían sin escoltas, los jueces renunciaban, y la policía ya no confiaba ni en sí misma. Cada día traía nuevas muertes. Cada muerte acercaba a Escobar a la sensación de ser invencible. Sitúan la producción anual en 360 toneladas y las autoridades calculan que el ingreso para los traficantes va desde los 1.000 hasta los 6.000 millones de dólares. En esa época se usaba. Vivía rodeado de lujo, oro, zoológicos, mansiones, búnkeres. Pero detrás de cada fiesta había un funeral. Detrás de cada gesto de poder, una explosión. Decía luchar por la soberanía de Colombia, pero en realidad la había convertido en su campo de batalla. En 1989, la guerra alcanzó su punto más alto. El candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien prometía extraditar a los narcos, fue asesinado durante un mitin. El país estalló. Bombas sacudían Bogotá y Medellín, y miles de familias perdían a sus seres queridos. Con cada atentado, Escobar se alejaba de su imagen de héroe del pueblo. Incluso los más pobres, que antes lo admiraban, comenzaron a temerle. Su nombre ya no representaba esperanza, sino maldición. Colombia respondió con toda su fuerza. Con ayuda de Estados Unidos, comenzaron las operaciones más grandes de la historia. Redadas de la DEA, operativos militares, persecuciones. Cientos de miembros del cartel fueron abatidos, pero Escobar seguía libre. No se escondía en las montañas, sino entre el pueblo, el mismo pueblo que alguna vez lo llamó benefactor. La gente lo protegía, lo alertaba de las redadas, le llevaba comida. El Estado no podía derrotar a quien se había convertido en parte del pueblo, pero incluso los imperios del miedo tienen un límite. Para 1990, los enemigos de Escobar comenzaron a unirse. El cartel de Cali, las Fuerzas Armadas, la policía y hasta antiguos aliados formaron grupos clandestinos con un solo propósito: acabar con el patrón. Y entonces Pablo hizo lo impensable, propuso la paz. Aceptó entregarse a las autoridades con una sola condición: no ser extraditado. Y para demostrar que seguía siendo el dueño de su destino, exigió construir su propia prisión. Así nació la legendaria La Catedral, un palacio disfrazado de cárcel, con sauna, bares, cancha de fútbol y guardias que obedecían solo sus órdenes. El gobierno aceptó, creyendo que al menos así podría mantenerlo bajo control. Pero nadie imaginaba que la guerra no había terminado, solo había cambiado de dirección. 1991 año, Colombia estaba cansada de la guerra. Las calles, antes llenas de vida y ruido, ahora se ahogaban en sangre. Cada día traía nuevas explosiones, secuestros y asesinatos. Y entonces, el gobierno decidió hacer algo que nadie esperaba: hacer un pacto con el propio diablo. Pablo Escobar aceptó entregarse, pero solo bajo sus propias condiciones. Prometió poner fin a la violencia, disolver el cartel
y cumplir una condena con una sola condición: ninguna extradición a los Estados Unidos. Las autoridades, agotadas y cegadas por la esperanza de la paz, aceptaron el acuerdo. Pero Escobar no tenía intención de vivir como un prisionero. Decidió construir su propia prisión. Así nació la Catedral, la cárcel de la que habló todo el mundo. En los papeles era un lugar de reclusión. En la realidad era un palacio y la sede del cartel de Medellín. En las colinas de Envigado, con vista a la ciudad, se levantaban muros blancos que, 1993 año. Colombia estaba cansada de tener miedo. Durante más de una década, el país había enterrado ministros, jueces, policías, periodistas e incluso niños. Cada hogar en Medellín conocía un nombre que se susurraba con temor: Pablo Escobar. Pero ahora ese susurro sonaba diferente, no con admiración, sino con alivio. Su tiempo había llegado a su fin. Después de su fuga de la Catedral, comenzó una cacería como ninguna otra en la historia de Colombia. El Estado, el Ejército, la policía, los agentes de la DEA y hasta sus antiguos aliados unieron fuerzas. Nació el Bloque de Búsqueda, una unidad creada con un solo objetivo: encontrar y eliminar al patrón. Pablo se movía de un escondite a otro. Ya no vivía en mansiones ni rodeado de lujos, sino en casas deterioradas, en barrios humildes, siempre a la sombra. Solo lo acompañaban unos pocos hombres fieles, entre ellos su hermano Roberto. Seguía soñando con recuperar el poder, pero su imperio estaba en ruinas. El cartel de Cali había ocupado su lugar. El dinero desaparecía. Los aliados lo traicionaban. Los antiguos socios vendían información al gobierno, y quienes antes lo llamaban patrón, ahora trabajaban con sus enemigos. Incluso sus sicarios más leales comenzaron a rendirse. Escobar llamaba a su esposa, María Victoria, y a sus hijos todos los días. Esos llamados eran su única conexión con el mundo, pero también se convirtieron en la trampa que lo condenó. Cada día se volvía más paranoico. Ya no confiaba en nadie. Cambiaba de lugar 3 veces al día. Dormía con el dedo en el gatillo y pasaba las noches mirando las luces de Medellín, murmurando: todo esto fue mío, y todo esto lo perdí. Su salud empeoraba. Apenas comía, dormía poco, bebía demasiado. Alguna vez había gobernado un país entero, y ahora vivía escondido como una sombra. Pero incluso acorralado, seguía siendo peligroso. Algunos ataques contra la policía todavía llevaban su firma. Mientras tanto, el bloque de búsqueda se acercaba. Los estadounidenses rastreaban sus llamadas, y la inteligencia colombiana finalmente logró interceptar un llamado a su hijo. Fue su error fatal. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar se encontraba en una casa del barrio Los Olivos, en Medellín. Habló por teléfono durante 20 minutos, suficiente tiempo para que lo localizaran. Minutos después, el lugar fue rodeado. Policías, soldados y agentes de inteligencia cerraron el cerco. Escobar, al escuchar los pasos, entendió lo que pasaba. Tomó su arma y disparó desde la ventana. La balacera fue breve y brutal. El eco de las balas resonó en las calles mientras Escobar corría por los techos tratando de escapar. Pero en ese instante, una bala lo alcanzó en la cabeza. Así terminó una era. El cuerpo de Pablo Escobar cayó sobre el tejado de una casa humilde, boca abajo, descalzo, con un arma en la mano y un teléfono a su lado. El hombre más poderoso del crimen moría solo, entre ladrillos y cables eléctricos. Las fuerzas de seguridad posaron sonrientes junto a su cuerpo. Las fotos recorrieron el mundo. Para unos fue una victoria, para otros, el fin de una época. Su madre se negó a creer que estuviera muerto. Decía que su hijo volvería, que todo era un montaje. Miles de personas salieron a las calles de Medellín para despedirlo. Lloraban, lanzaban flores, gritaban su nombre. Incluso muerto, seguía siendo un símbolo. El gobierno celebró su triunfo, pero el país quedó devastado. 5.000 vidas se perdieron en la guerra que él desató. Y ninguna victoria pudo borrar las cicatrices que dejó. Pablo Escobar murió, pero su sombra permaneció.
Su nombre se convirtió en una advertencia, no de poder, sino de destrucción. Quiso ser inmortal, y de algún modo lo consiguió, no como héroe, sino como recordatorio de lo que la ambición puede causar. Hoy, décadas después, el barrio donde cayó ya no existe. Nuevos edificios, nuevas familias, nuevas vidas. Pero en Colombia todavía se susurra su nombre. No como una leyenda, sino como una advertencia. Así terminó la historia del patrón. No con gloria, sino con silencio. Escobar no fue vencido por sus enemigos, sino por sí mismo. Luchó contra el Estado, contra sus rivales, contra el mundo, y perdió la única guerra que nadie puede ganar, la guerra contra su propio destino.